El 11 de enero de 2020, en medio de lo que debía ser un día lleno de amor y celebración, ocurrió una tragedia que dejó a todos los presentes en estado de shock. Durante una ceremonia matrimonial, Karem Lisbeth Ibbs Ortiz, la novia, fue asesinada de manera despiadada de un disparo en la cabeza por los enemigos de su familia, quienes no solo acabaron con su vida, sino que también secuestraron a su prometido. ¿Cómo se llegó a este desenlace tan macabro? Los invitamos a acompañarnos mientras exploramos las historias de 5 mujeres que, al involucrarse en el mundo del narcotráfico, se convirtieron en objetivos de una brutalidad sin límites. Cada una de ellas pagó el precio más alto, cayendo a manos de cárteles rivales. Caso 5. Jocelyn Alejandra Niño. Jocelyn Alejandra Niño, conocida como La Flaca, era una figura temida en el mundo del crimen organizado. Esta sicaria formaba parte del Cártel del Golfo, pero su notoriedad y las rivalidades internas llevaron a su trágico final. Su apodo, La Flaca, hacía alusión tanto a su complexión delgada como a la Santa Muerte, figura venerada por muchos narcotraficantes en México. Sin embargo, llevar este sobrenombre parecía ser una especie de presagio fatal, pues otras mujeres que también compartían este apodo terminaron de forma similar. Las organizaciones criminales en México han recurrido a reclutar mujeres como Jocelyn, aprovechando su apariencia física y carisma para infiltrarse sin levantar sospechas. Muchas de estas mujeres comienzan como vigías o trabajadoras sexuales, pero con el tiempo ascienden en las filas criminales, asumiendo roles de mayor responsabilidad y peligro. Jocelyn, quien operaba en Río Bravo, Tamaulipas, ganó notoriedad pública el 5 de enero de 2015. Cuando una fotografía suya fue difundida en redes sociales por una página de periodismo ciudadano. En la imagen aparecía con una expresión casi infantil, pero sus manos sujetaban un arma y llevaba un chaleco antibalas, un recordatorio escalofriante de su verdadera naturaleza. La filtración de esta imagen fue atribuida a Los Metros, una facción del Cártel del Golfo en conflicto con Los Ciclones, grupo al que Jocelyn pertenecía. La publicación no solo buscaba desacreditarla, sino exponerla al peligro, aumentando las probabilidades de su captura o eliminación. Con el tiempo, Jocelyn fue blanco directo de sus rivales. El 12 de abril de 2015, mientras se encontraba con 2 cómplices, fue capturada por Los Metros. Al día siguiente, las autoridades hicieron un descubrimiento horripilante. El cuerpo desmembrado de Jocelyn fue hallado en una hielera abandonada en un estacionamiento, junto con los restos de otras 2 víctimas. Los agresores no solo llevaron a cabo estos actos atroces, sino que también compartieron imágenes en redes sociales como una advertencia para sus enemigos. Caso 4. Mayra Lemus. El 18 de febrero de 2011, Mayra Lemus, una figura conocida tanto en el ámbito político como en el criminal, fue asesinada en un brutal ataque mientras almorzaba con miembros de su campaña electoral en un hotel. Un grupo armado irrumpió en el lugar, disparando indiscriminadamente y dejando un saldo de 8 muertos, incluida Mayra. Mayra no era ajena a los intentos de asesinato. Años atrás, un ataque similar había cobrado la vida de su sobrina. Sin embargo, Mayra no era una víctima común. Era temida por su crueldad y capacidad para imponer su voluntad en la región. Su reputación como líder de un grupo delictivo sembraba terror entre los habitantes, quienes la describían como una mujer capaz de decidir el destino de cualquiera sin mostrar un atisbo de compasión. Su hermano menor, Marixa, heredó su legado tras su muerte, mostrando el mismo nivel de ferocidad y determinación. Sin embargo, la ambición de venganza de Marixa la llevó a enfrentarse con otro poderoso líder criminal, lo que finalmente resultó en su captura. Caso 3. Karem Lisbeth Ibbs Ortiz. El 11 de enero de 2020, la historia de Karem Lisbeth Ibbs Ortiz marcó uno de los episodios más impactantes de los últimos años. Aquel día, lo que debía ser una celebración de amor y unión, terminó en una tragedia que dejó conmocionados a todos los presentes. Durante su boda en una iglesia de Caborca, Sonora, un grupo armado irrumpió en la ceremonia, acabando con la vida de Karem e interrumpiendo su historia con su prometido.
Aunque el ataque parecía inicialmente una acción dirigida únicamente hacia Karem y su pareja, con el tiempo surgieron indicios de que este terrible acto estaba vinculado a una rivalidad entre grupos criminales que operaban en la región. Algunas fuentes indican que la familia de Karem podría haber tenido vínculos con estas organizaciones, lo que habría motivado este trágico evento. Lo que realmente destaca de este caso es el contexto en el que ocurrió. La iglesia, normalmente un lugar de paz y santidad, se convirtió en el escenario de un acto cruel que puso en evidencia cómo los conflictos de este tipo pueden llegar a los lugares y momentos más inesperados. La comunidad local quedó profundamente afectada, y las imágenes de la ceremonia interrumpida rápidamente circularon en redes sociales, generando indignación y preguntas sobre cómo la violencia había llegado a extremos tan insospechados. Caso 2. María Guadalupe López Esquivel, la Catrina. María Guadalupe López Esquivel, conocida como la Catrina, se convirtió en una figura ampliamente reconocida dentro de un grupo criminal que operaba en Michoacán. Con solo 21 años, esta joven logró ascender en la estructura de la organización, llegando a liderar operaciones que la hicieron ganarse un nombre tanto entre sus aliados como entre sus adversarios. La Catrina era conocida por su habilidad para liderar y coordinar ataques, además de ser el rostro visible de algunas operaciones. Sin embargo, este protagonismo también la convirtió en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad. El 10 de enero de 2020, María Guadalupe fue ubicada durante un operativo en el municipio de Tepalcatepec. Al verse rodeada, intentó escapar, pero quedó herida durante un intercambio con las autoridades. Pese a que recibió atención médica en el lugar, no logró sobrevivir. Lo más impactante de este caso fue el contraste entre la imagen pública que proyectaba y los momentos finales de su vida, registrados en video y compartidos en redes sociales. Este caso sirvió como recordatorio de cómo muchas jóvenes son atraídas a estos entornos y cómo, a pesar del poder temporal que puedan alcanzar, enfrentan desenlaces devastadores. Caso 1. Emma Gabriela Molina Canto. Emma Gabriela Molina Canto fue una madre y activista que perdió la vida en un ataque ocurrido el 27 de marzo de 2017 en Mérida, Yucatán. Este caso causó una fuerte conmoción debido a los antecedentes legales y personales que rodearon su historia. Emma llevaba años luchando por la custodia de sus hijos contra su expareja, Martín Alberto Medina Sonda, un hombre con vínculos con organizaciones criminales y acusado de malversación de fondos. Tras varios años de lucha, Emma había logrado recuperar a sus hijos, pero esta victoria no pasó desapercibida para sus enemigos. El ataque ocurrió en las puertas de su casa, cuando dos individuos la interceptaron tras una salida con sus hijos. Aunque el acto fue perpetrado por terceros, las investigaciones apuntaron directamente a su expareja como el autor intelectual. La noticia causó indignación, especialmente porque Emma ya había denunciado anteriormente amenazas contra su vida. Su caso visibilizó la necesidad de una mayor protección para las víctimas de amenazas y conflictos legales, mostrando cómo estas situaciones pueden escalar a niveles extremos si no se toman las medidas adecuadas. Las 5 historias que hemos analizado hasta ahora son solo una fracción de las numerosas tragedias que afectan a las mujeres jóvenes en México, especialmente en contextos de violencia estructural y crimen organizado. Si bien cada caso es único, todos comparten una característica común. La víctima es una mujer joven cuya vida fue truncada por circunstancias que, en muchos casos, estaban fuera de su control. Sin embargo, al desentrañar estas historias, podemos identificar varios factores clave que nos invitan a reflexionar sobre el entorno social y cultural que permite que la violencia siga siendo una constante en la vida de muchas jóvenes. Una de las primeras cuestiones que surgen es la vulnerabilidad estructural. Desde el momento en que nacemos, el entorno que nos rodea juega un papel fundamental en la formación de nuestras oportunidades de vida. En las historias de Karem Lisbeth, María Guadalupe López y Emma Gabriela, todas provienen de familias y comunidades donde el acceso a recursos básicos y la protección social se ven limitados.
Estos factores, combinados con una falta de oportunidades educativas y laborales, las colocan en una posición donde lamentablemente se sienten atraídas por una vida donde la violencia, las bandas criminales y la delincuencia organizada se presentan como opciones viables para alcanzar poder, dinero y respeto. La violencia en México no es solo un fenómeno aislado de algunas regiones o de ciertos grupos, es una violencia sistémica que permea el tejido social. En el caso de Karen Lisbeth, por ejemplo, se observa cómo la violencia puede llegar a una boda, un momento que debería ser de celebración. Esta tragedia muestra cómo los conflictos entre grupos criminales, que aparentemente no deberían tener nada que ver con una celebración personal, se infiltran en los espacios más íntimos de la vida cotidiana. Por otro lado, el caso de María Guadalupe López Esquivel, conocida como La Catrina, nos invita a reflexionar sobre el empoderamiento femenino en contextos de violencia. Aunque se le conoce por su liderazgo dentro de un grupo criminal, su historia no es una simple glorificación de la violencia. Más bien, es un ejemplo de cómo las mujeres, incluso en entornos profundamente patriarcales y violentos, logran ocupar espacios de poder y decisión. Sin embargo, este poder, en lugar de representar una forma de liberación, se convierte en un doble filo. Por un lado, les otorga una posición de control, pero por otro, las coloca en el centro de la violencia y el conflicto, arriesgando su vida de manera inevitable. La Catrina pudo haber sido una víctima de las circunstancias, una joven atrapada por la pobreza, la falta de opciones y la presión de un entorno que no le ofrecía alternativas, y que al final terminó pagando el precio de su ascenso en el mundo del crimen. Este fenómeno también está presente en el caso de Emma Gabriela Molina Canto. Emma, como muchas mujeres que se encuentran atrapadas en situaciones de violencia doméstica, fue víctima de un sistema que no le brindó la protección necesaria cuando más la necesitaba. La violencia que sufrió no solo provino de su expareja, sino también de un sistema judicial que no la respaldó de manera efectiva, lo que permitió que su vida estuviera en constante peligro. La impunidad que rodea a su caso subraya una de las mayores fallas en el sistema de justicia en México: la falta de protección para las mujeres que denuncian abusos. Este problema es todavía más grave cuando se considera que muchas mujeres, al intentar salir de situaciones de violencia, se encuentran con un sistema judicial ineficiente o incluso con funcionarios que perpetúan la violencia a través de la negligencia o la corrupción. Al abordar la dimensión emocional de estos casos, podemos ver cómo la vida de las mujeres jóvenes se ve distorsionada por una constante amenaza de violencia. La necesidad de sentirse seguras y protegidas es algo fundamental en cualquier ser humano, pero para muchas jóvenes en ciertas regiones de México, esa necesidad no es satisfecha. Las mujeres que sobreviven en estos contextos a menudo desarrollan una resiliencia increíble, pero también se enfrentan a un estrés emocional y psicológico constante que incluye miedo, ansiedad y trauma. Este daño psicológico no solo afecta su bienestar inmediato, sino que tiene consecuencias a largo plazo, como trastornos de salud mental, dificultades para desarrollar relaciones sanas y, en muchos casos, una normalización de la violencia que las lleva a creer que ese es el único camino hacia la supervivencia. La historia de Emma Gabriela también destaca la importancia de la lucha por los derechos humanos indígenas y la protección infantil. La lucha que llevó a cabo para recuperar a sus hijos es emblemática de las muchas batallas invisibles que enfrentan las madres que viven en un entorno de violencia. Aunque logró obtener la custodia de sus hijos, el precio de esa victoria fue fatal. Aquí se pone de manifiesto la necesidad urgente de proteger a las mujeres y a los niños en situaciones de conflicto, especialmente cuando están expuestos a grupos criminales que intentan manipular y controlar a las familias a su antojo. Por último, estos casos también invitan a una reflexión más amplia sobre la tolerancia social hacia la violencia. Por otro lado, el caso de María Guadalupe López Esquivel, conocida como La Catrina, nos invita a reflexionar sobre el empoderamiento femenino en contextos de violencia. Aunque se le conoce por su liderazgo dentro de un grupo criminal, su historia no es una simple glorificación de la violencia.
Más bien, es un ejemplo de cómo las mujeres, incluso en entornos profundamente patriarcales y violentos, logran ocupar espacios de poder y decisión. Sin embargo, este poder, en lugar de representar una forma de liberación, se convierte en un doble filo. Por un lado, les otorga una posición de control, pero por otro, las coloca en el centro de la violencia y el conflicto, arriesgando su vida de manera inevitable. La Katrina pudo haber sido una víctima de las circunstancias, una joven atrapada por la pobreza, la falta de opciones y la presión de un entorno que no le ofrecía alternativas, y que al final terminó pagando el precio de su ascenso en el mundo del crimen. Este fenómeno también está presente en el caso de Emma Gabriela Molina Canto. Emma, como muchas mujeres que se encuentran atrapadas en situaciones de violencia doméstica, fue víctima de un sistema que no le brindó la protección necesaria cuando más la necesitaba. La violencia que sufrió no solo provino de su expareja, sino también de un sistema judicial que no la respaldó de manera efectiva, lo que permitió que su vida estuviera en constante peligro. La impunidad que rodea a su caso subraya una de las mayores fallas en el sistema de justicia en México: la falta de protección para las mujeres que denuncian abusos. Este problema es todavía más grave cuando se considera que muchas mujeres, al intentar salir de situaciones de violencia, se encuentran con un sistema judicial ineficiente o incluso con funcionarios que perpetúan la violencia a través de la negligencia o la corrupción. Al abordar la dimensión emocional de estos casos, podemos ver cómo la vida de las mujeres jóvenes se ve distorsionada por una constante amenaza de violencia. La necesidad de sentirse seguras y protegidas es algo fundamental en cualquier ser humano, pero para muchas jóvenes en ciertas regiones de México, esa necesidad no es satisfecha. Las mujeres que sobreviven en estos contextos a menudo desarrollan una resiliencia increíble, pero también se enfrentan a un estrés emocional y psicológico constante que incluye miedo, ansiedad y trauma. Este daño psicológico no solo afecta su bienestar inmediato, sino que tiene consecuencias a largo plazo, como trastornos de salud mental, dificultades para desarrollar relaciones sanas y, en muchos casos, una normalización de la violencia que las lleva a creer que ese es el único camino hacia la supervivencia. La historia de Emma Gabriela también destaca la importancia de la lucha por los derechos humanos Indiaoque y la protección infantil. La lucha que llevó a cabo para recuperar a sus hijos es emblemática de las muchas batallas invisibles que enfrentan las madres que viven en un entorno de violencia. Aunque logró obtener la custodia de sus hijos, el precio de esa victoria fue fatal. Aquí se pone de manifiesto la necesidad urgente de proteger a las mujeres y a los niños en situaciones de conflicto, especialmente cuando están expuestos a grupos criminales que intentan manipular y controlar a las familias a su antojo. Por último, estos casos también invitan a una reflexión más amplia sobre la tolerancia social hacia la violencia. Muchas veces, la violencia no es vista como un problema que debe erradicarse, sino como un mal necesario en un contexto de desconfianza generalizada en las instituciones. La falta de un enfoque integral para resolver estos problemas, que incluya la educación, la prevención y el fortalecimiento de las instituciones, sigue permitiendo que el ciclo de violencia continúe. La sociedad mexicana, como muchas otras, se ve atrapada entre el temor y la resignación, con pocos recursos y políticas públicas eficaces para contrarrestar esta ola de violencia. Sin una intervención adecuada, estas historias seguirán siendo comunes en la vida de las mujeres jóvenes, dejando cicatrices profundas tanto en las víctimas directas como en las comunidades en general. Cada una de estas historias nos lleva a una conclusión común. La violencia contra las mujeres jóvenes en México no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de un sistema que permite que las mujeres caigan en redes de delincuencia, sufran abusos o incluso pierdan la vida en manos de aquellos que no tienen ningún respeto por ellas. Es necesario un cambio profundo en las políticas públicas, en el acceso a la justicia y en el fortalecimiento de la educación y la igualdad para prevenir estos trágicos eventos. Estas mujeres no son solo víctimas,
sino que también son símbolos de las múltiples luchas que siguen enfrentando las mujeres en México para reclamar su espacio y seguridad en una sociedad que, en muchos casos, las ha dejado atrás. El desafío es, por tanto, cómo revertir esta situación, construir una sociedad más justa. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Este canal sigue creciendo y cada vez estamos cubriendo más temas que nos afectan a todos. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente video, cuídate mucho y, sobre todo, recuerda que todos somos parte del cambio. ¡Hasta la próxima!